¿Sabías que en Canadá existe un sistema de pensiones al que muchos inmigrantes pueden acceder, incluso si llegaron siendo adultos? Pero también existen condiciones, tiempos de residencia y cotizaciones que determinan cuánto recibirás y cuándo. Hoy vamos a explicar cómo funciona el sistema de pensiones canadiense de forma completa, clara y actualizada. Sin rumores, sin información vencida, solo lo que dice la ley y los programas oficiales del gobierno de Canadá hoy. El sistema de pensiones en Canadá, 3 pilares. El sistema de pensiones en Canadá se basa en 3 componentes principales. El primero es la pensión de seguridad de la vejez, conocida como OAS por sus siglas en inglés. El segundo es el Plan de Pensiones de Canadá, conocido como CPP. El tercero son los ahorros personales y planes privados como el RRSP. Cada uno tiene reglas diferentes. Entender cómo funcionan juntos es fundamental para planificar el retiro, especialmente si llegaste a Canadá como inmigrante. Primer pilar, la pensión OAS. La pensión de seguridad de la vejez, UOAS, es un beneficio federal que no depende de haber trabajado ni cotizado. Depende del tiempo que la persona haya vivido en Canadá como adulto. Para recibir el monto completo de la OAS, se necesitan 40 años de residencia en Canadá después de los 18 años de edad. Si tienes menos años de residencia, puedes recibir un monto proporcional, siempre que hayas vivido al menos 10 años en Canadá después de los 18. Edad para recibir la OAS. La OAS se puede recibir a partir de los 65 años de edad. No existe diferencia entre hombres y mujeres. La edad aplica igual para todos. Sin embargo, es posible diferir o retrasar el inicio de la OAS hasta los 70 años. Por cada mes que se retrasa, el monto mensual aumenta. Diferirla hasta los 70 años puede representar un aumento significativo en el beneficio mensual. Esta decisión depende de las circunstancias personales de cada persona. ¿Cuánto es el monto de la OAS? El monto de la OAS se ajusta cada trimestre según el índice de precios al consumidor. Para el año 2025, el monto máximo mensual de la OAS para personas entre 65 y 74 años es de aproximadamente $727 canadienses. Para personas de 75 años o más, el monto es mayor. El gobierno de Canadá aumentó el beneficio OAS en un 10% para este grupo de edad a partir de julio de 2022. Y ese aumento se mantiene vigente. Los montos exactos se actualizan trimestralmente en el sitio oficial del gobierno de Canadá. ¿Cuándo debe haber llegado un inmigrante para recibir OAS? Para recibir algún monto de OAS, la persona debe haber vivido en Canadá al menos 10 años después de cumplir 18 años. No importa cuándo llegó, siempre que al momento de solicitar la pensión haya acumulado esos 10 años de residencia. Para recibir el monto completo se necesitan 40 años. Esto significa que si alguien llegó a Canadá a los 40 años, podría recibir un monto proporcional basado en los años de residencia acumulados hasta los 65. El suplemento de ingreso garantizado, GIS. Además de la OAS, existe un beneficio adicional llamado suplemento de ingreso garantizado, o GIS. Este beneficio está diseñado para personas de 65 años o más que tienen ingresos muy bajos. El GIS no es un préstamo, es un beneficio no reembolsable. Para recibirlo, la persona debe ya estar recibiendo la OAS y tener ingresos anuales por debajo de los límites establecidos por el gobierno de Canadá. Los montos del GIS también se actualizan trimestralmente y varían según el estado civil de la persona. Segundo pilar, el Plan de Pensiones CPP. El Plan de Pensiones de Canadá, conocido como CPP, funciona de manera diferente a la OAS. El CPP sí depende de cuánto cotizaste durante tu vida laboral en Canadá. Cada vez que trabajas como empleado en Canadá, tanto tú como tu empleador hacen contribuciones al CPP sobre tu salario. Esas contribuciones se acumulan durante toda tu vida laboral y determinan cuánto recibirás cuando te retires. Edad para recibir el CPP. El CPP puede recibirse a partir de los 60 años, aunque la edad estándar es los 65. Si lo solicitas antes de los 65, el monto se reduce. Si lo diferís después de los 65, el monto aumenta. La reducción máxima por solicitarlo a los 60 años es del 36%. El aumento máximo por diferirlo hasta los 70 años es del 42%. No hay diferencia de edad entre hombres y mujeres. Las reglas son iguales para todos. ¿Cuánto es el monto del CPP? El monto del CPP depende completamente de cuánto cotizaste y durante cuántos años. No existe un monto fijo universal. El monto máximo mensual del CPP para 2025 es de aproximadamente $1,364 canadienses para quien haya cotizado el máximo durante toda su vida laboral.
Sin embargo, el promedio real que reciben los canadienses es considerablemente menor. La mayoría de las personas recibe entre $400 y $800 mensuales dependiendo de su historial de contribuciones. ¿Cuántos años se debe cotizar al CPP? No existe un mínimo de años de cotización obligatorio para recibir algún monto del CPP. Sin embargo, cuantos más años y más ingresos hayas reportado, mayor será tu pensión. El CPP se calcula en base a tus mejores años de ganancias durante tu vida laboral en Canadá. Existe una fórmula oficial que excluye automáticamente los años con ingresos más bajos. Los años dedicados al cuidado de hijos menores de 7 años y los años de discapacidad. Esto protege a quienes tuvieron periodos sin ingresos por razones justificadas. Diferencias entre empleados y trabajadores independientes. Esta es una diferencia muy importante que muchos inmigrantes no conocen. Si trabajas como empleado, tanto tú como tu empleador contribuyen al CPP en partes iguales sobre tu salario. Si trabajas como trabajador independiente, autónomo o freelancer, debes pagar tú solo el equivalente a ambas partes. Es decir, pagas el doble de contribución por el mismo ingreso. Esto puede representar una carga financiera significativa, pero también significa que estás acumulando los mismos beneficios que un empleado. Inmigrantes y el CPP. Lo que debes saber. Un inmigrante que trabaja legalmente en Canadá y cotiza al CPP acumula beneficios desde el primer día de trabajo. No existe un periodo mínimo de residencia para comenzar a cotizar. Sin embargo, si llegaste a Canadá en una etapa avanzada de tu vida laboral, el monto que acumules será proporcional a los años que hayas trabajado y cotizado en el país. El CPP no tiene en cuenta los años trabajados en otros países, salvo en casos específicos de acuerdos internacionales de seguridad social. Acuerdos internacionales de seguridad social. Canadá tiene acuerdos de seguridad social con varios países. Estos acuerdos pueden ayudar a las personas que trabajaron en Canadá y en otro país a combinar sus periodos de contribución para calificar a beneficios en ambos países. Si vienes de un país con el que Canadá tiene este tipo de acuerdo, los años cotizados en tu país de origen pueden ser considerados para determinar si calificas para ciertos beneficios canadienses. La lista actualizada de países con los que Canadá tiene estos acuerdos está disponible en el sitio oficial del Gobierno de Canadá. ¿La pensión de tu país afecta tu pensión canadiense? Esta es una de las preguntas más frecuentes en las comunidades inmigrantes. La respuesta depende del beneficio específico. La OAS en general no se reduce porque recibas pensión de otro país. Sin embargo, el suplemento de ingreso garantizado, el GIS, sí considera tus ingresos totales mundiales. Si recibes una pensión de tu país de origen, eso puede reducir o eliminar tu derecho al GIS, porque se cuenta como ingreso. El CPP no se ve afectado por pensiones extranjeras. Pensión para personas con discapacidad, CPPD. El Plan de Pensiones de Canadá también incluye un beneficio por discapacidad conocido como CPPD. Este beneficio está disponible para personas que han cotizado suficientemente al CPP y que tienen una condición médica grave y prolongada que les impide trabajar de forma regular. Para calificar, la persona debe haber cotizado al CPP en 4 de los últimos 6 años, o en 3 de los últimos 6 años si tiene 25 o más años de contribuciones. El monto del CPPD incluye un monto fijo mensual más una cantidad proporcional a las contribuciones realizadas. En 2025 el monto máximo es de aproximadamente $1,606 mensuales. ¿Quiénes no pueden aplicar a estos beneficios? Existen situaciones en las que una persona no califica para estos beneficios. Para la OAS, quien no ha vivido al menos 10 años en Canadá después de los 18 años no califica para ningún monto. Para el CPP, quien nunca trabajó ni cotizó en Canadá no tiene derecho a beneficios del CPP. Tampoco califica al CPPD quien no cumple con el historial mínimo de contribuciones. Y para el GIS, quien supera los límites de ingresos establecidos no califica aunque reciba la OAS. Vivienda SVSIDIADA para personas mayores. En Canadá existe apoyo de vivienda para personas mayores con ingresos limitados. Sin embargo, este apoyo no es un programa federal único. Es administrado principalmente por las provincias y territorios, y en algunos casos por los municipios. Cada provincia tiene sus propios programas de vivienda subsidiada para personas mayores. Los montos de subsidio, los requisitos de elegibilidad y las listas de espera varían significativamente entre provincias. No existe un monto federal único de subsidio de vivienda para pensionados. Vivienda para mayores. Ejemplos por provincia. En Alberta, el programa de vivienda para personas mayores es administrado por Alberta Seniors and Housing.
En Ontario, existe el programa de vivienda de renta Rent to Income para personas mayores. En Columbia Británica, BC Housing administra programas similares. En Quebec, la Société d'Habitation du Québec ofrece programas específicos para adultos mayores. En todas las provincias, los subsidios de vivienda generalmente se calculan en función de los ingresos del solicitante. Las personas interesadas deben contactar directamente la autoridad de vivienda de su provincia. Cambios recientes y lo que viene. El gobierno de Canadá ha implementado cambios importantes en los últimos años. El aumento del 10% en la OAS para personas de 75 años o más entró en vigor en julio de 2022 y se mantiene vigente. Las contribuciones al CPP han aumentado gradualmente desde 2019, en el marco de la mejora del CPP. Esto significa que los trabajadores que cotizan hoy acumularán mayores beneficios en el futuro que las generaciones anteriores. El proceso de mejora del CPP concluirá en 2025 con nuevas tasas de contribución y beneficios más altos. ¿Cómo solicitar los beneficios? Los beneficios de OAS y CPP se solicitan a través de Service Canada. Se pueden solicitar en línea a través de My Service Canada Account, por correo, o en persona en una oficina de Service Canada. Se recomienda solicitar la OAS 6 meses antes de cumplir los 65 años. El CPP puede solicitarse cuando la persona decida iniciar sus pagos. Service Canada también puede inscribir automáticamente a algunas personas en la OAS si tienen suficiente información en sus registros, aunque es responsabilidad de cada persona verificar su situación. Errores comunes en la comunidad inmigrante. Uno de los errores más frecuentes es asumir que por no haber nacido en Canadá no se tiene derecho a pensión. Eso no es correcto. Si cumples los requisitos de residencia o de cotización, tienes derecho a los beneficios. Otro error es no reportar ingresos por trabajo independiente, lo que impide acumular contribuciones al CPP. Y un error muy común es no solicitar los beneficios a tiempo, perdiendo meses o años de pagos a los que ya se tenía derecho. El sistema de pensiones canadiense es complejo y depende de muchas variables individuales. Los montos exactos que recibirás dependen de tu historial de residencia, tu historial de contribuciones, tu edad al solicitar los beneficios y tus ingresos totales. Por eso es importante planificar con anticipación. Revisar tu historial de contribuciones en My Service Canada Account, consultar con un asesor financiero autorizado y entender tus opciones antes de tomar decisiones es la forma más responsable de proteger tu retiro. Este video tiene únicamente fines educativos. La información aquí presentada está basada en programas oficiales del Gobierno de Canadá vigentes a la fecha de publicación de este contenido. Los montos mencionados corresponden a cifras aproximadas para el año 2025 y se actualizan trimestralmente. Este contenido no constituye asesoría financiera ni legal individual. Para orientación sobre tu situación personal, consulta siempre con un profesional autorizado o directamente con Service Canada. Si esta información te fue útil, compártela con alguien que la necesite. Muchas personas en nuestras comunidades llegan a la edad de retiro sin haber planificado porque no entendían cómo funciona el sistema de pensiones en Canadá. Síguenos en las redes sociales de CS Consulting Canadá para seguir recibiendo contenido educativo confiable sobre derecho migratorio y bienestar legal en Canadá. Porque planificar hoy es protegerte mañana. Nos vemos en el próximo video.